Les decía, esa energía se ve en forma de flujo de corriente. Entonces, nosotros sabemos que la corriente, en este caso, una corriente que nosotros ponemos en variación con el tiempo, su unidad es en amperios. Y pues miramos que se define ahí, decíamos, como una cantidad de una carga eléctrica que viaja a través de un sistema, a través del tiempo. Ahora, muchachos, si nosotros queremos evaluar la corriente de forma puntual, entonces, mientras sea evaluado, digamos, en una forma, en una unidad de tiempo más pequeña, evaluando en forma infinitesimal, nosotros podemos definir la corriente eléctrica como una variación de carga en un punto ahí con respecto a un diferencial de tiempo. Ahí lo podríamos poner, miren. En un determinado punto, esa variación infinitesimal de carga con respecto al tiempo, ese flujo de energía es lo que nos hace funcionar los aparatos, ¿verdad? Esto nos da, digamos, como la medida de presión, una carga latente que está puesta ahí, y esa carga se hace fluir. Ahora, esta carga tiene que ser, tiene que estar siempre presente ahí, la fuente, ¿verdad? Tiene que estar constante para estar sirviendo la energía. Entonces, de forma tal que siempre nosotros vamos a mantener el flujo, ¿verdad? Como decíamos ayer, la corriente eléctrica, nosotros sabemos, por la forma con los signos como que se le han asignado, que en realidad viaja en este sentido. Esa sería una corriente electrónica. Pero por convención, nosotros la estamos viajando en este sentido. Es una corriente convencional, ¿verdad? Ahí tenemos así de esa forma. Ahora, muchachos, cualquier material o cualquier dispositivo, cuando ustedes hacen circular una corriente a través de él, ese material se opone a ese flujo de energía eléctrica, a ese flujo de corriente a través de él. Ese es normal, ¿verdad? Es la oposición que genera toda materia, ¿verdad? A esa oposición, al flujo de corriente que se mueve a través de un material, es lo que nosotros llamamos resistencia eléctrica. Como les decía, es de recordar que en todo material va a existir la resistencia eléctrica. Nosotros definimos la resistencia considerando el material así, como de esta forma, ¿va? Rho por L sobre A. Si el material, digamos, es más o menos constante, que se puede ver de esa forma, esto que tenemos aquí es L, es el largo. El flujo de energía, el flujo aquí de corriente, viene a través del material. L es lo largo que pueda tener. L, A, es esta área que está aquí. Es el área transversal a través de la cual está circulando nuestro flujo de corriente. Rho es una constante de resistividad.
Todo material, muchachos, tiene su constante de resistividad. Si ustedes tienen un material con un constante de resistividad baja, entonces el material es un material a través del cual se puede hacer circular fácilmente la corriente eléctrica. Si ustedes tienen un material que tiene una constante de resistividad alta, entonces es un material a través del cual va a ser difícil hacer circular una corriente eléctrica. La unidad de la resistencia eléctrica son los ohmios, muchachos. Representado por la letra griega omega, ¿verdad? Les recuerdo que nosotros, a la hora de simbología, representamos la resistencia así más o menos, ya cualquiera de las, así como esa forma, ¿verdad? Digamos, eso es una resistencia eléctrica. La resistencia, muchachos, es la forma de, digamos, de carga eléctrica más sencilla que existe en los circuitos. Entonces, cuando nosotros tenemos un circuito, lo podemos representar así de esta forma, el circuito más sencillo, podríamos decir, ¿verdad? Donde aquí vamos a tener un voltaje, aquí una corriente y aquí tenemos una resistencia. Miren. Eso, de hecho, muchachos, es la forma de circuito más sencillo que hay, ¿verdad? No sé si ustedes han leído el libro o han leído algún otro material y tienen alguna pregunta al respecto. Yo aquí estoy, como les digo, resumiendo y estoy tratando de ponerlo de una forma más sencilla. ¿Entienden el concepto de resistencia? Dentro de los, digamos, circuitos eléctricos, la resistencia es el dispositivo de carga más común que existe, ¿verdad? El dispositivo a través del cual nosotros vamos a medir la energía y es el más sencillo, digamos, el más común. En nuestras residencias, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de dispositivos que son una resistencia. Están hechos de un material que cuando circula corriente a través de ellos, tienden a calentarse. Entonces nosotros aprovechamos el calor generado por esa resistencia de diferentes formas, ¿verdad? ¿Qué dispositivos de su casa, muchachos, por ejemplo, se calientan cuando se usa la energía eléctrica? La estufa, Principal, ¿verdad? ¿Cuáles otros? plancha, microondas. Exactamente. Ahora, muchachos, es importante entender
entender los conceptos. El microondas se calienta cuando ustedes lo están utilizando. Ustedes meten algo a microondas y este producto se calienta, pero el microondas produce calor, el horno microondas. Me imagino que utiliza la energía como calor para calentar la comida. Bueno, aunque digamos que no es tema de circuitos, les voy a hacer una pequeña explicación ahí, muchachos. ¿Ustedes saben cómo se descubrió el microondas? ¿Han leído la historia? No. La de chocolate. Bueno, exactamente, por ahí. Eh, posiblemente si alguno de ustedes llevó introducción conmigo ya la escuchó, ¿verdad? A veces la suelo mencionar, a veces me repito bastante. Pero en un experimento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos estaban probando diferentes tipos de frecuencias para el perfeccionamiento de enlace de radares. Y entonces pusieron grandes antenas y estaban irradiando señales para ver cuál era el efecto en los objetos. Había una persona de la Fuerza Aérea norteamericana que tenía un chocolate en la bolsa de la camisa. Cuando probó una determinada frecuencia, el chocolate se le calentó y derritió en la camisa. Fíjense bien, ahí no había calor. No es que esta persona quedó dentro de un horno, o no es que la frecuencia lo calentó. Aunque si nosotros estamos expuestos a ese tipo de frecuencia en determinada potencia, sí nos vamos a calentar, ¿verdad? Pero fue el efecto de un determinado tipo de frecuencia. Miren. Ya miramos aquí lo de resistencia eléctrica. Vamos a quitar. Así como miramos la definición de frecuencia, también tenemos el concepto de longitud de onda. La longitud de onda es el tamaño que mide una onda. Una onda que forma un ciclo completo, ya sea que lo mida de aquí a aquí o que lo mida de aquí a aquí. Es lo mismo, ¿verdad? Ese es el tamaño. A eso se le conoce como longitud de onda. La longitud de onda está determinado por C sobre F, donde C es la velocidad de la luz en el vacío, ¿verdad? A ver, alguien si me puede decir cuál es la velocidad de la luz en el vacío. Ujú. Bueno, nos recuerdan sus clases de física. La velocidad de la luz en el vacío se considera una constante universal y se considera 300.000 kilómetros sobre segundo. Es lo que tarda una onda lumínica que no tiene masa, ¿verdad? En recorrer la distancia. Es una, como les decía, es una constante en nuestro universo. En todo caso, si ustedes dividen eso entre la frecuencia son los ciclos por segundo que tiene una onda, entonces van a obtener un término que se conoce como longitud de onda. Longitud de onda, le decía yo, es el tamaño de la onda.
Entonces, mientras más alta es la frecuencia, más pequeña es la longitud de onda. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de cuánto consideramos nosotros que es la longitud de onda de las señales de corriente alterna, de voltaje de corriente alterna aquí en Honduras, diríamos, bueno, entonces la longitud de onda para ese caso son 300,000 kilómetros sobre segundo entre 60 Hz, que sea un ciclo sobre segundo. Como ciclo realmente no es una unidad, sino que es una forma de representar. Esto se elimina con esto, entonces me queda ahí kilómetros. Entonces, ¿cuántos son 300,000 entre 60? 5.000. 5,000 son. Sí. Entonces, esa es la longitud de onda de una señal de voltaje alterno. ¿Sí? Ahora, a medida la frecuencia se va haciendo más grande, la longitud de onda va disminuyendo. Imagínense, por ejemplo, la longitud de onda de una señal de frecuencia. Bueno, vamos a poner algo que es más conocido para ustedes. En este momento la frecuencia modulada posiblemente no va a significar nada, pero si les pongo, ¿ustedes saben a qué frecuencia funcionan las bandas de celular? ¿A qué frecuencia funcionan sus teléfonos? ¿Alguien me puede decir? Como 880 Hz. Entre eso y 915. 880 Hz. No. Es una frecuencia muy baja. Nadie me puede decir a qué frecuencia funcionan los teléfonos. No les ha dado por revisar en su teléfono ese tipo de datos. ¿Mm? Bueno, para que tengan una idea, la banda a la que operan los teléfonos andan más o menos, digamos, como entre 800 y 900, una de las bandas, porque hay frecuencias más altas, ¿verdad? Megahertz. ¿Qué significa mega, muchachos? Millones. Perdón, casi no le escuché. Millones. Millones, exactamente. Recuerden que aquí vamos a hablar, en la clase vamos a utilizar bastantes prefijos. Cuando ustedes tienen un prefijo mayúscula, significa que es por 10 a la algo positivo. Cuando ustedes tienen un prefijo de minúscula, significa que es por 10 a la menos algo. Si es, por ejemplo, kilo, es por 10 a la 3. Si es mega, es por 10 a la 6. Si es giga, es por 10 a la 9. Si ustedes están hablando de prefijos con una letra minúscula, si es, por ejemplo, mili, es por 10 a la menos 3.
Si es micro es por 10 a la menos 6. Si es pico es por 10 a la menos 12. Así van. Entonces esos son los prefijos. Ahora, aquí tenemos que la frecuencia del celular, por ejemplo, funciona a ese valor, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo quiero saber cuál es la longitud de onda del celular. Digamos, voy a poner una frecuencia de 900 millones de ciclos sobre segundo. Fíjense bien, estos son 300.000 kilómetros sobre segundo sobre 900 millones de ciclos sobre segundo. Si quieren poner realmente el número en forma correcta aquí, ¿cuánto queda? Son 300 sobre, miren, metros sobre segundo sobre 1 sobre segundo. En realidad sale bien fácil la división ahí, ¿verdad? Creo que lo ven facilito aquí, ¿verdad? Es 0.3 metros. Y así nosotros nos vamos metiendo. Eso significa, fíjese bien, la longitud de onda que nos quedaba para la frecuencia anterior era de como de 5.000 kilómetros, ¿verdad? Algo así. Aquí nos queda 0.3 metros. Entonces, mientras más pequeña es la longitud de onda, va recibiendo nombres. Cuando uno habla de las microondas, son señales con una longitud de onda bastante pequeña. Resulta que esas frecuencias, si impactan en determinado tipo de productos, en una determinada banda de frecuencias, esas hacen vibrar los átomos de los productos. Producen una especie de resonancia interna dentro de lo que ustedes están trabajando. Entonces, al impactar y al hacer vibrar los átomos, la vibración de un átomo produce calor y por eso es que el producto se calienta. El horno microondas aprovecha una banda de frecuencias que producen una longitud de onda conocida como microondas por su tamaño pequeño, ¿verdad? Pues dentro de esa banda de frecuencias, una de las aplicaciones es el horno microondas, pero ahí se utilizan también. De hecho, creo que están caen, no, ahorita voy a revisar, caen dentro del rango de las microondas. Entonces, los radares caen dentro de ese rango. Entonces, lo que producen, como les digo yo, es esa variación de las moléculas. Entonces, ustedes se fijan, un horno microondas realmente no se calienta. Lo que hace es que produce vibración en determinados tipos de alimentos y estos se calientan al haber esa vibración. Entonces, cuando yo les mencioné qué tipo de dispositivos tienen resistencias en sus casas, resistencias hechas de un material específico, porque no todas las resistencias calientan. Aunque es normal que un material que se opone a que circule la corriente a través de él se caliente, pero hay unas que se calientan más, otras que se calientan menos, nuevamente dependiendo del material del que están hechos. Una resistencia, por ejemplo, hecha para calentarse, va a circular una corriente y se va a calentar, pero ese es el material del que está hecho la resistencia. Así son las estufas eléctricas. Circula una corriente y el material del que está hecho hace la oposición que ofrece ese material al paso del flujo de corriente a través de ellos, hacen que este se caliente. Y entonces produce el calor que aprovechamos. Captar una idea aquí de lo que es, cómo funciona el horno microondas y de lo que son las microondas. La gente que se tire por el área de comunicaciones va a estudiar más este tipo de cosas.
o este tipo de fenómenos. No sé si le genera alguna consulta a esto. Ingeniero, Bueno. hola. Dígame. Según los cálculos que hizo ahí, la onda del celular anda como unos 30 centímetros de amplitud. Entonces, La longitud de onda, ¿sí? sí, la longitud de onda. Y un horno microondas sería una cosa pequeñita, más chiquitita, ¿no? Sí, fíjese que no, ahorita no me he puesto a investigar exactamente la frecuencia a la que funcionan los hornos de microondas. En determinado momento lo he mencionado ahí, pero ustedes pueden curiosear ahí en internet después. Frecuencia a la que funcionan los hornos de microondas. Entonces, lo que sucede ahí es, ustedes tienen algo encapsulado de un material específico, tienen un generador acá de esas ondas. Las ondas salen y comienzan a rebotar adentro del horno. Y ustedes tienen ahí un plato giratorio, algo donde el producto está girando. Al estar girando, entonces las ondas impactan desde diferentes lugares en él, produciendo vibración interna. Es esa vibración la que produce el calor. No es el dispositivo el que se calienta. Por supuesto, al calentarse el producto, irradia calor. Por eso el dispositivo nosotros lo sentimos caliente en el ratito que lo abrimos. Pero si ustedes tocan en general el horno microondas y alrededor no está caliente. No es lo mismo que ustedes hablen de un horno tostador, por ejemplo. Un horno tostador es un dispositivo que al pasar la energía pasa efectivamente por una resistencia y esta resistencia se calienta. Si ustedes llegan a meter las manos en un horno tostador o usted, por ejemplo, abren el horno y meten la mano para sacar el producto, tiene que estar con guantes para resistencia al calor, si no se van a quemar, porque ahí sí, esa resistencia está caliente. En caso del horno microondas no tiene una resistencia que se calienta, tiene un dispositivo que tira una señal de frecuencia que hace que el producto se caliente por vibración. Fue un fenómeno descubierto accidentalmente, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer correctamente aquí el dibujo. Entonces, nosotros de esta manera tenemos una fuente que está generando energía, un dispositivo que la está consumiendo, en este caso vamos a poner una resistencia, y ahí tenemos la corriente circulando. Les recuerdo que es ese flujo de corriente el que hace que los aparatos funcionen. ¿Verdad? Ahora, ya que sabemos lo que es la resistencia, lo que es voltaje y lo que es corriente, existe lo que se conoce como ley de Ohm. La ley de Ohm establece que si yo tengo esto, entonces el voltaje en este dispositivo va a ser el producto de multiplicar la corriente que circula a través de este dispositivo de la resistencia por el valor de la resistencia. O sea, voltios va a ser igual a amperios por ohmios. Fíjense, es importante ir entendiendo los conceptos aquí. Esta corriente, el flujo de electrones, sabemos que va en sentido opuesto, vamos a asumir que va aquí. El flujo de electrones que circula pasa por aquí. Al pasar por la resistencia, significa que yo puedo determinar el voltaje en las terminales de la resistencia mediante esa fórmula.
En este dibujo que yo tengo aquí, el voltaje de mi fuente está conectado directamente a las terminales de la resistencia. Por eso yo puedo definir que voltaje es igual a corriente por resistencia directamente, este voltaje. Pero en el caso de que yo no conociera la fuente de voltaje, puedo encontrar el voltaje en las terminales de la resistencia multiplicando la corriente por el valor de la resistencia. Eso es la definición de ley de Ohm. Por supuesto, yo puedo de aquí despejar y decir que yo puedo saber la corriente que va a circular a través de una resistencia definiéndola como el voltaje aplicado a la resistencia dividido entre el valor de la resistencia. O yo puedo encontrar el valor de la resistencia definiendo el voltaje en las terminales de una resistencia dividido entre la corriente que circula a través de la resistencia. Eso es lo que se conoce como ley de Ohm. Y por eso es que a mucha gente le gusta poner una forma de verlo así, ¿verdad? Que ponen el famoso triángulo. Y lo ponen así de esa forma, ¿va? Voltaje, corriente, resistencia. Bien. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, que aquí tengo 120 voltios y aquí tengo una resistencia igual a 4 ohmios, la corriente que va a circular a través de esa resistencia va a ser igual al voltaje de 120 voltios conectado en esa resistencia dividido entre el valor de la resistencia, que sería 4 ohmios. Miren. Bueno, vamos a poner más completa la fórmula aquí para que se tenga mejor, o sea. Y es igual a B sobre R, 120 sobre 4. O sea, 30 amperios. En el caso de ese circuito que yo tengo puesto ahí, pues esa sería la forma de representar. La corriente, fíjense bien, este voltaje que está aquí es el voltaje aplicado en las terminales de la resistencia. Al estar ese voltaje aplicado aquí, entonces, si yo tengo el valor de la resistencia, voy a averiguar el flujo de corriente que circula a través de ella. Lo represento así de esa forma. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ahora, muchachos. ¿Qué es potencia eléctrica? La potencia eléctrica, digamos que es una medida ya sea de la energía entregada, no es exactamente energía, porque la energía es la integral de la potencia. Pero es una medida de la cantidad de, digamos, de energía que se va a estar entregando de una fuente hacia un dispositivo que la va a consumir. Nosotros definimos la potencia eléctrica de entrada. Vamos a hablar de esta potencia. Existen varios tipos de potencia. P igual al producto del voltaje por la corriente. Si yo pongo que, por ejemplo, es el voltaje de esta fuente por la corriente que sale de aquí, es potencia entregada.
si yo pongo el voltaje que está en este elemento por la corriente que circula a través de él, es potencia recibida. Este dispositivo entrega potencia, este dispositivo absorbe potencia. La fuente entrega, la resistencia absorbe, ¿verdad? Entonces, la potencia se define viendo por unidades como voltios por amperios, así de entrada. O sea que es igual, su unidad es el vatio, ¿verdad? Representado por la letra W. Es bastante común utilizado aquí un anglicismo al que se le conoce, al que se le dice watt, ¿verdad? Muchachos, ahorita que se va a acabar el enlace, se vuelven a meter para terminar la clase tranquilamente, ¿verdad? Vamos a estar unos minutitos más con el otro enlace para terminar la clase de hoy. No sé si tienen consultas hasta acá. No, ingeniero. Bueno. Ahora, esto es la potencia eléctrica. Si nosotros evaluamos, digamos, la variación infinitesimal ya en sí de la energía con respecto al tiempo, ahí sí.